de cómo dentro de lo que viene a ser la estructura de la industria de transformación, un factor clave es la economía. Y la economía viene sumada a lo que viene la globalización. Entonces, las vemos como un proceso histórico, pero también como un impacto en donde la innovación ha transformado a la sociedad. Y esto, a su vez, ha permitido que la tecnología tenga grandes avances. Es importante cuando nosotros hablamos de globalización económica, tener presente que, bueno, prácticamente esto afecta a un país, afecta al mundo, pero afecta principalmente lo que es la sociedad y la cultura, ya que son los que demarcan el crecimiento o la desaceleración precisamente de todos esos entornos hacia la sociedad, como vienen a ser las fuentes de trabajo, el sector salud, la educación, la calidad de vida. Entonces, es muy importante. El crecimiento económico de un país está ahorita y es diferente al pasado, totalmente demarcado por lo que viene a ser la globalización económica. Esto ya permite precisamente lo que viene a ser los flujos en comercio, los flujos financieros, las negociaciones, acuerdos, importaciones y exportaciones. Y prácticamente es lo que hace que un país crezca o mencionábamos que un país vaya desacelerando o incluso no tenga crecimiento. La planeación y desarrollo económico prácticamente está delimitado por los tipos de gobierno, ya que ellos son los que hacen los planes estratégicos, pero también son los que demarcan la toma de decisiones para llegar a esas metas y objetivos de crecimiento o de planeación a corto, mediano y largo plazo. Es curioso, pero vemos que además, dependiendo del país, vamos a tener otros agentes, como viene a ser el Estado, el municipio y la federación. Entonces, también esto tiene que ver de manera directa con el crecimiento o desaceleración del mismo en una zona. Entonces, aquí hemos visto que, bueno, México ha pasado por varias etapas desde 1982 y esto se debe a la crisis de la deuda externa. A partir de ahí se comenzó a planear cómo hacer el pago de las deudas, pero además cómo evitar volver a caer en esa situación. Entonces es cuando vemos nosotros muchos acuerdos internacionales, vemos también muchos apoyos para que industrias extranjeras vengan a invertir en el país y por lo mismo se empiezan a generar lo que es fuentes de trabajo, a consecuencias mejoras en la salud y en la educación. Esto también hace que se quede un porcentaje alto y significativo de las ganancias en el país. Entonces, prácticamente es lo que le permite comenzar a tener un desarrollo económico. Sin embargo, se han sumado factores que no han sido favorables, como la inseguridad, que ha hecho que, bueno, algunas empresas, sobre todo extranjeras, se retiraran del país y esto afecta prácticamente otra vez a lo que viene a ser el desempleo. Otro factor clave, pero no depende ya mucho del país, sino depende a nivel mundial, vienen a ser las guerras. Las guerras definitivamente son un marcador importante de la volatilidad y la crisis financiera a nivel mundial. Esto debido a que los países desarrollados obviamente no van a hacer inversiones porque no saben cuánto tiempo dura una guerra, ni qué tanto les afecte en términos de seguridad a su país dentro de una intervención. Por eso es que no empiezan a hacer inversiones. Hasta que las guerras se terminan, es cuando ellos empiezan a hacer proyectos de inversión en otros países y es también cuando empiezan a mover su dinero incluso en su mismo país. Entonces, obviamente esto también genera una desaceleración, pero además una inflación a todo porque las monedas y principalmente los mercados de las economías emergentes son las que están demarcando prácticamente hacia dónde va el crecimiento. Es muy importante, ya que, bueno, actualmente todavía estamos con las secuelas de lo que viene a ser el conflicto bélico con Ucrania y Rusia, y prácticamente al no estarse resolviendo, esto ha hecho que algunos países, obviamente, todavía no estén moviendo sus inversiones ni sus empresas. Entonces, prácticamente ha generado, sobre todo, costos en financiamiento a nivel mundial. Otro aspecto relevante viene a ser precisamente la pandemia, todas las secuelas que dejó a nivel mundial
y que sabemos que, bueno, aunque ahorita hay una etapa importante de recuperación, todavía no está totalmente controlado y obviamente las secuelas van a ser todavía en los próximos años. Esto ha generado una desaceleración, sobre todo en los países de Latinoamérica, prácticamente porque los crecimientos que se tenían planeados que fueran muy grandes, de 4 o 5%, realmente están llegando al 2.4 o incluso están todavía un poco más detenidos. Y eso sí afecta pues de manera directa a todos. Para ello, bueno, sabemos que existen acuerdos a través de las comisiones regionales de las Naciones Unidas, entre ellos el CEPAL, y esta comisión se encuentra precisamente en Santiago de Chile. Es una posición geográfica importante porque puede atender tanto a Latinoamérica como a los países del Caribe. Y la finalidad es prácticamente el ver qué acuerdos internacionales se pueden realizar para generar mejores condiciones de ingreso, también fuentes de trabajo entre estos países, ver qué importaciones o exportaciones se pueden llevar entre ellos y prácticamente empezar a seguir creciendo y continuar con la fase de desarrollo como países. Sin embargo, lamentablemente, estos países no cuentan con mucha infraestructura o economía para ciertos sectores, como mencionábamos, la minería, el campo. Entonces, forzosamente se necesita dinero del extranjero de los países desarrollados para que vengan a invertir en estos países y poder dar ahora sí que la generación de fuentes de trabajo, de salud y de educación. Entonces, es importante porque obviamente esto va a permitir que esos países que están en vía de subdesarrollo pasen a concluir la etapa de desarrollo. Para ello,